Bienvenido a una lección de préstamos con descuento de interés simple. Un préstamo con descuento es un préstamo que recopila interés de la cantidad del préstamo o el valor facial del préstamo cuando el préstamo se hace. El interés se realiza de la cantidad de préstamo, por lo que no recibe realmente la cantidad total del préstamo o el valor facial del préstamo cuando recibe el préstamo. El interés deducido es el descuento. Para revisión, aquí está la fórmula de interés simple donde I es la cantidad de interés, P es el principio o la cantidad inicial del préstamo, R es la tasa de interés anual expresada como decimal, y es tiempo, que debe estar en años. Ahora, se debe tener en cuenta que a veces hay cargos adicionales para los préstamos con descuento. Echemos un vistazo a un ejemplo. Digamos que usted prestó $2,000 en un préstamo con descuento del 12% durante 4 meses. Número 1, queremos determinar cuál es el descuento del préstamo. Número 2, queremos determinar la cantidad neta de dinero realmente recibirás del préstamo. Y entonces el número 3, ¿cuál es la tasa de interés simple anual real de un préstamo? Así que, número 1, recuerda que el descuento es el interés pagado por delante, entonces usaremos la fórmula de tasa de interés simple. Así que para el número 1 tendremos I o el descuento es igual a la cantidad de préstamo que es $2,000 XR la tasa de interés anual. ¿Qué es el 12%? El 12% expresado como una fracción sería 12/100 o 1200, que como decimal sería 0.12. Tenemos X 0.12 XT, que es el tiempo en años. Aviso cómo es el tiempo 4 meses. Bueno, 4 meses serían 4/12 de un año, que simplificaría 1/3 si queremos. Así que este producto nos dará nuestro descuento de préstamo o la cantidad de interés que pagará por delante. Tenemos 2,000 por 0.12 por 4/12, lo que equivale a 1/3. Otra vez, 4 meses es 1/3 de un año. El descuento del préstamo es $80. Ahora para el número 2, para determinar la cantidad neta de dinero que recibirá realmente, si no hay otras tarifas, la cantidad neta que recibir será la cantidad de préstamo. $2,000 el descuento de $80. Así que realmente recibe $1,920 por este préstamo con descuento. Y ahora para la última pregunta, queremos determinar cuál es la tasa de interés simple anual real del préstamo desde que solo recibimos $1,920, pero pagamos 12% de interés en $2,000. Así que utiliza nuestra fórmula de interés simple, y el interés es $80. Esta vez P, el principio, es realmente la cantidad de dinero que recibimos que es $1,920. Estamos tratando de encontrar R la tasa de interés simple, eso es nuestro desconocido, veces que es el tiempo en años. Ya que son 4 meses ya dijimos que es 4/12 de un año, lo que se simplifica a 1/3. Y ahora si solucionamos esto por R determinaremos la tasa de interés simple real anual que se paga. Bien. 1,920 por 1/3 igual 640. Así tenemos 80 igual 640. R divide ambos lados por 640, así tenemos R igual a este cociente. Así que volveremos a la calculadora. 80 dividido por 640 igual 0,125. Este es el valor decimal de la tasa de interés anual. Multiplicando por 100 convertiremos esto a un porcentaje. Así que la tasa de interés simple anual real pagada por este préstamo con descuento es del 12.5%. Bueno, eso lo hará por este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.